Dios. Saludo a la iglesia con la paz del Señor Jesús. Amén. Escuchen bien lo que voy a decir. Todos los chicos, todos afuera. Vayan afuera, que hace mucho calor acá. Vayan afuera, hay una mamá allá afuera, está con los chicos. Ailén, Marianito, allá Chinchulino. Vayan allá afuera, estén allá afuera, hay una mamá que está con ellos allá afuera. Hace demasiado calor para que los chicos estén acá. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ramón se va a portar como un señorito francés. ¿Será? Damos gracias a Dios. Andá y fíjate que no hagan vandalismo. Que no me tiren la contención, que no rompan nada, que no maten a nadie. Sí. No sé, el ventilador más o menos está ahí. Vamos a traer una enseñanza. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Esto está sinceramente insoportable, así que imagínense lo que es esto. Imagínense lo que va a ser el infierno. Imagínense si no se aguanta acá lo que va a ser el infierno. Es tremendo, ¿no? San Juan capítulo 3, versículo 1. San Juan capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Versículo 1, estamos buscando acá. Evangelio de San Juan para nuestro hermanito Daniel, ¿no? Sí. Daniel, nuestro hermanito Daniel, varón de fe. San Juan capítulo 3, versículo 1. Y damos lectura a las escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Hasta aquí viene la palabra de Dios. Tomamos asiento. ¿En qué número está eso, Ana? Si está, no sé, ponelo en 3 directo. ¿Al máximo está? Necesitamos el techo, ya necesitamos los otros ventiladores, un poco más alto, más amplio. Vamos a ver si en este medio Dios prepara. Vamos a estar ya la semana que viene ya siguiendo con la obra, y si Dios prepara ya en este mes también estaremos techando. Ya a estar un poquito más holgado, no tirar esta pared, ya sacar esto, que ya se hace sinceramente insoportable. Le damos gracias que Dios nos da fuerza para poder estar esta noche aquí en este lugar. Seguimos dando estas enseñanzas. Habíamos dicho que había algunos aspectos fundamentales que vi que no quedaron muy claros, o sea, no se pegaron ni en la mente ni en el corazón de los hermanos. Veo muchas preguntas. Cuando estamos compartiendo algún tipo de enseñanza, depende cuál sea el tema, por ahí siempre la palabra siempre nos lleva a los orígenes, vamos al primer lugar. Y los conceptos firmes, los conceptos básicos que tendrían que estar firmes en el conocimiento del cristiano, medio que no están, no se entienden. Cuando por ahí hacemos una pregunta, salimos para cualquier lado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiere decir, hermano, que hay conceptos que no han quedado firmes. Por eso ya hace un par de cultos hemos ya empezado nuevamente a enseñar los conceptos básicos, los fundamentos de la salvación. Estuvimos hablando acerca de los fundamentos de la salvación, estuvimos hablando también acerca de, gloria a Dios, la fe que salva, y hoy vamos a hablar nuevamente del nuevo nacimiento. Vamos a hablar del nuevo nacimiento, gloria a Dios, que es necesario, no son enseñanzas que a lo mejor ya la hemos dado en otro tiempo, pero ahora medio como que lo estamos viendo de otra manera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, la enseñanza es la misma, nada más que lo miramos desde otra óptica, o sea, encaramos la enseñanza de otra manera. A lo mejor la otra fue un poquito fuerte, esta va a ser un poquito más didáctica, para que podamos entender. Hay conceptos, hermanos, que tienen que estar firmes. Nosotros como cristianos hay cosas que no podemos ignorar, pero sin embargo vemos que hay cosas, hermanos, que prácticamente todos ignoran. Ahora, decía la palabra de Dios aquí un tal Nicodemo. ¿Quién era este Nicodemo? Este Nicodemo era un dignatario, era un hombre encumbrado, era un sacerdote, era un hombre que pertenecía a la élite sacerdotal del pueblo de Israel. Por ende era un fariseo. Dice la palabra de Dios que era un fariseo, que era un hombre entendido en la ley, en los profetas,
Era un hombre que guardaba todos los preceptos, gloria a Dios, que supuestamente marcaba la palabra de Dios entregada a Moisés, los designios enviados a través de Dios por los profetas, pero también habían añadido un montón de prácticas que no estaban, gloria a Dios, en los mandatos de Dios, que supuestamente, según ellos, hacían a que ellos cumplimentaban la ley de Dios. O sea, como que agregaron cosas como para que la ley de Dios terminara de ser perfecta. En su ignorancia, lo único que estaban haciendo, hermano, era entorpecer el camino de muchos que necesitaban alcanzar el conocimiento de la verdad. Entonces, este hombre llamado Nicodemo, un dignatario de los judíos, un fariseo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Este era un hombre que estaba reconociendo que Jesús era una persona que venía de Dios. ¿Por qué? Porque veía que ese Jesús hacía señales y reconocía que nadie podía hacer esas señales si no venía de Dios. ¿Qué fue lo que atrajo a Nicodemo a Jesús? ¿La sabiduría de Jesús? ¿Qué fue lo que atrajo a Nicodemo? ¿Los milagros que hacía Jesús? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué era lo que verdaderamente atrajo a Nicodemo? ¿La palabra presentada, la sabiduría con que él estaba exponiendo el reino de Dios, o las señales y los milagros que acontecían a su caminar? Al fariseo le llamó la atención los milagros. Como a muchos que vienen a la iglesia y no vienen, hermano, por la palabra, no vienen por Jesús, sino vienen nada más que por los milagros. De la misma manera, este fariseo vio que en Jesús había algo diferente, pero él no puso cuidado en las enseñanzas, sino que él fue directamente y puso su vista en los milagros. Pero también, en cierta parte, él reconocía la sabiduría de Jesús, porque lo llamó rabí. Y rabí significa maestro. O sea que él estaba reconociendo que la enseñanza de Jesús era una enseñanza superior. Pero lo que más reconocía era que veía señales y que veía cosas a las cuales él no estaba acostumbrado a ver. Y también dijo que solamente una persona que viniera de Dios podía hacer estas señales, porque nadie las podía hacer si Dios no estaba con él. Este es este varón llamado Nicodemo. Ahora, dice que Jesús le respondió en el versículo 3. Jesús le dijo que nadie, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez, gloria a Dios, entrar en el vientre de su madre y nacer? Un hombre, hermano, que tenía el conocimiento suficiente de la palabra de Dios como para enseñarla, pero no estaba entendiendo conceptos espirituales, fundamentales y básicos. No que Jesús, hermano, estaba trayendo estas enseñanzas y estos conceptos. No era que Jesús estaba viniendo a implementar una enseñanza nueva y diferente. No era que Jesús estaba viniendo a traer algo nuevo que ya no se conocía en el pueblo de Israel, sino que esto del nuevo nacimiento era algo que ya había sido anunciado por los profetas. Pero al estudiar tanto la palabra de Dios y desconocer, hermano, el aspecto espiritual de la misma, no lo comprendían. O sea que los fariseos, los judíos, los doctores de la ley en aquel tiempo entendían la ley, pero tenían un total desconocimiento de lo que era la parte espiritual de la misma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, nosotros podemos entender, hermano, que cuando nosotros nacemos de nuevo, recién ahí, al nacer de nuevo, somos verdaderamente cristianos. Antes del nuevo nacimiento, no hay cristianismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cómo hacemos para nacer de nuevo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nace de nuevo un cristiano? ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Pero por qué? ¿Por qué nos arrepentimos? ¿Por qué cambiamos nuestra forma de vida?
La palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se produce un nuevo nacimiento? Primero, oímos la palabra. La palabra produce fe y creemos. Cuando creemos, gloria a Dios, nos arrepentimos. Y después que nos arrepentimos, caminamos rumbo a la conversión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, primero, gloria a Dios, nosotros oímos la palabra, eso produce fe, el creer nos lleva a arrepentirnos, y el arrepentirnos nos lleva a la conversión. Y ahí se produce el nuevo nacimiento. No antes, hermanos, no hay forma de que el nuevo nacimiento pueda producirse antes del arrepentimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué significa arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento es una palabra griega, siempre lo decimos metanoia, es una palabra justapuesta, es una palabra doble. Significa meta, antes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Meta significa antes o después. Meta significa después. Y noia o noao, pensamiento. Noao, noia, mente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es la mentalidad, la mente que tenemos nosotros después del arrepentimiento. Después que nos arrepentimos, nuestra visión de la vida cambia, es diferente, porque ya comenzamos a tener, hermano, la perspectiva de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, este cambio de mente, esta mente después de haber creído, esta mente después del arrepentimiento, lo de Dios apunta a los conceptos morales e inmorales de la persona. O sea que esto se basa en la moralidad de la persona. Antes la persona de creer era un inmoral, después de creer su mente cambia. ¿Y qué es? Una persona que ya empieza a tener una moralidad más alta, comienza a producirse en él, no por nosotros, sino por el obrar del Espíritu Santo, una nueva capacidad moral. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hasta acá más o menos nosotros podemos ir entendiendo algunas cosas. Hablamos también que el paso que sigue es la conversión. La palabra conversión es una palabra que se traduce en un término griego que es epístrofe, y epístrofe significa desde y hacia. ¿Cuántos dicen gloria? Gloria a Dios. O sea, desde allá hacia acá. O sea, la conversión es que desde aquel punto yo me vuelvo hacia este punto que me marca la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Desde el mundo yo me vuelvo al Señor. Eso significa la conversión, volverse de ese lugar hacia otro lugar completamente diferente, hacia un pueblo totalmente opuesto. Eso nos habla de lo que es la conversión y se refiere acerca a los designios morales e inmorales de la persona. Acá, en esta porción de la palabra, en el Evangelio según San Juan, acá capítulo 3, versículo 3, nos dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Esto de nacer de nuevo, hermano, significa ser engendrados por Dios. ¿Pero de qué manera? La palabra, gloria a Dios, nacer de nuevo, la palabra nacer significa, y es una palabra que se deriva de un término griego que es genao, de la cual se deriva la palabra genes, como siempre decimos. Y los genes son los rasgos y las características que se transmiten de los padres a los hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tiene la misma cara, tiene los mismos ojos, camina igual, tiene el mismo tono de voz, se mueve de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay una herencia genética del padre hacia el hijo, y el hijo después ya comienza a reproducir, para Dios, estos caracteres genéticos de su padre. Entonces, nacer de nuevo, la palabra nacer es una palabra griega genao, que significa ser engendrado. Ahora,
decíamos que los genes no son los rasgos intelectuales y los rasgos físicos que nosotros heredamos de nuestros padres. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nos arrepentimos y nos convertimos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No hay nacimiento si la persona no está arrepentida. No hay nacimiento si la persona no está convertida. Yo estoy convertido, yo estoy convertida. A lo mejor está convencido o convencida, pero no está convertido ni convertida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No nació de nuevo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Espiritualmente nacemos cuando nos convertimos. Recién ahí nacemos espiritualmente. Antes no hay nacimiento espiritual. Y lo que Dios habla de nacer de nuevo está hablando en lo espiritual. No está hablando, hermano, de lo corporal, de lo físico. Está hablando de lo espiritual. Y cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos convertimos, recién ahí viene Dios y pone las semillas de su naturaleza dentro de nosotros. Por eso dice, somos engendrados. Para ser engendrados es necesario que alguien ponga ¿qué? Que ponga una semilla, que ponga sus genes, que ponga una semilla. Entonces, ahí somos engendrados en lo espiritual desde lo alto, somos engendrados de Dios. Dios pone su semilla en nosotros, la semilla de nuestra naturaleza, y con esa semilla que Dios pone en nosotros, Dios pone la capacidad de poder reproducir sus rasgos morales. ¿Cuáles son sus rasgos morales? La moralidad de Dios. ¿Qué es la moralidad de Dios? La vemos reflejada en los 10 mandamientos. Nosotros miramos los 10 mandamientos y vemos el carácter moral de Dios. No robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no esto, no aquello, no. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Va tremendo? Eso entonces es, vamos adquiriendo nosotros la imagen y la semejanza de Dios. Dice que hay que nacer de nuevo. O sea, esto significa nacer, ser engendrado. Ahora, Dios pone su semilla, de la semilla de su naturaleza dentro de nosotros, y ahí somos engendrados nuevamente en lo espiritual. Pero habla de nacer de nuevo. Esta palabra de nuevo es un término griego anoxen. ¿Y qué significa anoxen? Anoxen significa que somos engendrados de lo alto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, nacer de nuevo es que somos engendrados de lo alto, pero no en lo físico, no en lo corporal, sino estamos hablando de lo espiritual. Todo es gira alrededor, hermano, del ámbito del aspecto espiritual. Ahora, cuando somos engendrados de nuevo, ahí es cuando nosotros ya procedemos de Dios. Hay muchos que dicen, el que cree en el Señor Jesucristo y lo recibe en su corazón, San Juan 1:12, ya le ha sido dada la potestad de ser hecho hijo e hija de Dios. Hay muchas personas, hermanos, que reciben a Jesús en su corazón y no son hijos, porque no creyeron plenamente, no se han arrepentido, no se han convertido. ¿Cuántos dicen amén? O sea que hay muchas personas que van y le predican, hermanita, deja la droga, deja el vino, no seas borracha. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. ¿Y qué tengo que hacer? Repetí conmigo. Señor Jesús, repitió la oración, lo recibió en su corazón, ya es salva, es una hija de Dios. ¿Eso es bíblico? Eso es una mentira del diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hay personas que andan por ahí y le obligan a la gente a que reciba a Jesucristo en su corazón. La gente no sabe ni quién es Jesucristo. Anoche, ¿hoy qué es? El domingo. En el culto del domingo hablábamos del ciego que recibió la vista. ¿Sabía quién era Jesús? No sabía quién era Jesús. ¿Sabía dónde estaba Jesús? Tampoco sabía dónde estaba Jesús. ¿Y quién es Jesús? No sé, un profeta. ¿Y dónde está? No sé. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuántas personas hoy hay que reciben a Cristo en su corazón y ni siquiera saben quién es Jesús? ¿Eso automáticamente los convierte en hijos de Dios? No. Déjame si una persona, cuando vos me comentaste aquello, ¿no?, que hay que hacer es recibir al Señor en su corazón si no sabe ni lo que está haciendo. No tiene sentido. Yo visito a las personas, hablo con las personas, atiendo a mucha gente a veces, pero jamás los induzco directamente, los atormento
para que reciban a Cristo en su corazón, porque ellos van a recibir cuando crean. ¿Y cómo van a creer? ¿Por lo que yo les digo? Van a creer cuando son empiezan a ser iluminados por la palabra. Si nosotros agarramos a una persona, le predicamos en la calle, le leemos un versículo de la Biblia, no sabe ni lo que le estamos diciendo, le dice, ¿usted cree? Y sí, creo. ¿Quiere recibir a Cristo? Y sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar algo? No, es gratis. Ah, bueno, metele nomás. Y ya son cristianos. Y hay mucha gente así que se piensa que por eso ya son cristianos. Pero eso no hace una declaración de fe de labios, no hace cristianos. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Va entendiendo, no? Si no, la calle sería una fábrica de cristianos, pero no es así. Ahora, nosotros, mientras vamos creciendo, mientras vamos madurando, una vez que hemos nacido, hemos sido engendrados de lo alto, que Dios puso su semilla en nosotros, vamos adquiriendo la capacidad de ir manifestando los rasgos morales del carácter de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cuáles son esos? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Usted lo lee en su casa. Ya estuvimos hablando acerca de estas enseñanzas. Gálatas 5, 22 y 23. Ahora, el recién nacido debe nacer, pero ¿qué tiene que hacer esto? ¿Se queda bebé? Tiene que crecer espiritualmente. De nada nos sirve tener... Yo conozco personas que hace 40 años que están dentro de la iglesia, hermano, y espiritualmente son una criatura, son un bebé. Ah, no me gustó lo que me dijo y se enoja con todos los hermanos y se va malo. No me gustó la palabra, se enoja, no viene por 15 o 20 días. El hermano nos saludó, se enoja con el hermano. El hermano lo ve en la calle y le dice algo por la palabra y esa palabra lo corrigió. ¿Y para qué? Metió el dedo en la llaga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiere decir, hermano, que no han madurado, no han crecido, espiritualmente siguen siendo niños. El cristiano debe nacer de nuevo, pero no puede quedar hecho un criaturón espiritual, sino que tiene que crecer, tiene que madurar. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía, gloria a Dios, porque aún sois carnales. Y en efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuántos dicen amén? O sea que ese es uno de las características en las iglesias de los niños en Cristo. Usted no le puede decir nada, porque cuando usted le dijo algo se enojó, se pelea con los hermanos, se lucha con los hermanos, se lucha con las hermanas, andan hecho una bola de carne. ¿Cuántos dicen? Por todo se enoja. Yo me encontraba con uno que supuestamente está sirviendo a Dios en una iglesia. Y dice, cuando el pastor dice así, yo el culto lo agarro y le digo, pastor, usted no tiene que decir así, porque a mí eso no me gusta. Y yo hablaba, este varón hablaba, yo lo escuchaba, ¿no? Yo decía en mi corazón, si yo fuera tu pastor, durás 15 segundos después de decirme eso en la iglesia. Directamente te digo que te retiro. Porque ese no es un siervo de Dios, ese es un mal enseñado. ¿O no? Usted cuando dice el chico, vamos a ir allá, no. Si no me compra helado, no voy a la casa de la abuela. Si usted no le compra el helado y pega la cosa a la abuela, es un escándalo. Y le tiene que... y hace más escándalo. ¿O no? Es tremendo, ¿no? Bueno, con los cristianos pasa lo mismo. Cuando las iglesias no le dan lo que ellos quieren, empiezan a hacer berrinche. ¿Qué son? Criaturas. No han crecido. Ah, que hace 40 años tiene iglesia. Entonces son un deforme. Un mutante, porque hace 40 años no creciste. ¿Usted conoce a un bebé de 40 años? Imagínese un bebé de 40 años. Qué cosa horrible, ¿no? ¿Cuántos de eso vemos dentro de la iglesia? Y cuando uno los mira son horribles. No hay diferencia. Ahora, apóstol Pablo también marcó bien esta diferencia, hermanos, acerca de aquellos
que son niños no crecen. Vamos a ir a Corintios, capítulo 13, versículo 11. Sí, primera de Corintios. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño y jugaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé... ¿Qué dejó? Dejó lo que era de niño. Cuando éramos niños, hacíamos cosas de niños. Ya cuando no somos niños no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacían los chicos. ¿Cuántos dicen lo de hoy? Pero sin embargo hay muchos hermanos que siguen haciendo las mismas cosas. ¿Por qué? Quedaron espiritualmente ahí, chiquititos. Gloria a Dios. No saben discernir, no saben cuál es el buen alimento. No quieren, cuando le tienen algún alimento, no lo quieren. ¿No? Usted agarra a los chicos, le da lenteja, no quieren, la lenteja es fea. Haceme huevo frito y papa frita. Colesterol, los revienta el hígado. Pero ellos quieren huevo frito y papa frita, ¿por qué? Porque no saben elegir su comida. Usted le da la leche y viene una coca en la heladera, tiran la leche y quieren la coca. Y si usted le da la coca, ellos van a estar contentos, pero la coca no los alimenta. ¿Por qué? No saben escoger, no saben elegir sus alimentos. Por eso pasa lo que está pasando dentro de las iglesias, hermano. Todos van buscando el mensaje liviano. ¿Por qué? Porque no saben elegir cuál es el verdadero alimento. No tienen la capacidad, hermano, para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo por la palabra de Dios. Vamos a Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos 5, 11 y 14. Vamos a ir medio rapidito con la enseñanza hoy, porque ya hemos tocado algunos de estos aspectos en otro tiempo. Hebreos 5, 11 y 14. Dice la palabra de Dios. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Respecto, hermano, a todos los fundamentos de la palabra de Dios, hay mucho que decir. Hay mucho para explicar. Pero lamentablemente no se puede siempre. ¿Por qué, hermano? Porque se hace tardo, gloria a Dios, para oír. Hay cosas que son difíciles de explicar, hermano, porque la gente no entiende. La gente no entiende. Usted le dice al cristiano que no, la fiesta es una festividad pagana, usted le enseña. Yo vi personas que estuvieron en este lugar, hermano, recibieron la enseñanza, salieron acá y se gozaban. Nunca escuché una enseñanza así, dijeron. Y ayer a la tarde lo veíamos corriendo a festejar la Navidad a la casa de otros hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero no a las 10, ¿a qué hora eran? ¿A 6 de la tarde era? 6 de la tarde. Pero ni saludaban, corriendo a festejar la Navidad a la casa de los hermanos. O sea que hay cosas, hermanos, que son difíciles de explicar para el cristiano. No porque sea verdaderamente difícil, sino porque se hicieron tardos para oír. Oyen pesadamente. Con los oídos oyen, y dice la palabra de Dios, que no entienden. Con los ojos ven y no pueden percibir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Por eso, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenés necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, o sea, mire el apóstol que escribió esto, yo pienso que fue apóstol Pablo, no se sabe si es cierta quién fue el escritor de los hebreos, pero mire lo que le dice, ¿no? Con qué delicadeza, pero habéis llegado a ser tales, como diciendo, no sé si me explico, que tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, se les enseña y no les entra bala. Habéis llegado a ser tales, no dice realmente. Qué tremendo, pero se lo está diciendo en un tono, si nosotros miramos bien el contexto, como que el apóstol, yo pienso que fue apóstol Pablo, no se sabe, repito, después no diga,
Allá dijo que sí, que apóstol, para mí es apóstol Pablo, para otros será otro, para otros no se sabe. Para mí, por la forma de escritura es apóstol Pablo y por la forma en la que corrige apóstol Pablo no tenía pelos en la lengua. Y le dijo, y a ver, como que diciéndole, por más que se les enseña, no entienden. Pero no porque no tengan la capacidad, sino porque quieren vivir como carnales. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que por el ¿uso de qué? De la palabra, tienen los sentidos ejercitados. O sea que quiere decir que hay muchos dentro de la iglesia que tienen los sentidos atrofiados. Si hay personas que tienen el sentido ejercitado, quiere decir que hay otros que lo tienen un poco atrofiado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, gloria a Dios. Y no pueden discernir en lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que está pasando en las iglesias. Nadie puede discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque tienen los sentidos atrofiados. Cada uno hace como mejor le parece. Yo tengo mucha preocupación antes que podamos estirar el templo. Todo lo que pasa acá en mi casa me molesta todo, porque a veces veo situaciones que por ahí están los chicos o viene alguien y cruzan esa parecita para acá. Y tengo dicho incansable cantidad de veces que de la pared para acá no tiene que volar una mosca, porque de la pared para acá ya es casa de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sin embargo, en la iglesia que yo cuando paso en mi venta de los helados, y siempre la veo, y hoy que hace calor lo veo, una pelo pincho adentro de la iglesia. Toda la mesa, con la sidra, todos los tipos de farra dentro de la casa de Dios. Y usted lo escucha a veces por la radio, ese pastor no es para con la iglesia que está cerca de la terminal. Usted lo escucha a este pastor y a veces lo he escuchado que en algunos lugares daba seminarios de liberación. ¿Seminarios? ¿De qué va seminario va a dar si es un ignorante? Cuando tiene totalmente corrompido el lugar santo, en donde no se pueden ejercitar esas prácticas, sin embargo, hasta una pelo pincho. El hijo del pastor anda jugando al fútbol ahí en un campito al lado de la iglesia. Esto tiene un copete acá, parece un soldado, el casco del soldado romano, todo rapado acá, con cadena y con un montón de cosas raras. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y así todo, en short, todo desnudo, entran a la pelo pincho dentro de la iglesia, destapan sidra, comen asado adentro del templo. El templo les da sombra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el infierno se van a quemar, ahí no van a tener sombra. Y eso es, hermano, una total falta de respeto. ¿Y por qué no lo pueden discernir? Porque tienen los sentidos atrofiados. Están atrofiados. Y así muchas personas, hermanos, que no saben, gloria a Dios, ni dónde están parados en cuanto a las cosas del Señor. Vamos a 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Escuche bien. La salvación no se pierde, dicen muchos. Y toman este versículo para decir que la salvación no se pierde. Dice que nosotros fuimos engendrados de lo alto, hermano. La palabra renacer es la palabra anagenao en el griego. ¿Qué significa anagenao? Anagenao significa ana, de arriba, y genao, engendrar. O sea, lo mismo que estaba diciendo el evangelista Juan, que fuimos engendrados ¿de dónde?
de arriba. Nosotros nacimos de arriba. Somos engendrados de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nos hizo renacer, o sea, nos regeneró y nos engendró y nos regeneró para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Hay algunos que dicen que esta herencia incorruptible es la salvación, es lo que Dios pone en nosotros. Y como es incorruptible, no se puede destruir. Que eso es lo que quiere decir, gloria a Dios, incorruptible. Incorruptible viene del griego astartos, y significa, gloria a Dios, que no se destruye. Pero que no se destruye. Esto que no se destruye es la salvación. Lo que no se destruye no es la salvación de lo que está hablando la Biblia acá. Dice que nosotros tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está preparada para ser manifestadas en nosotros, ¿cuándo? En el tiempo final. ¿Cuándo vamos a saber si somos salvos o no somos salvos? En el tiempo final. Hay algunos predicadores de talla internacional que dicen que la salvación no se pierde, porque esta salvación ya está dentro de nosotros y es incorruptible. Lo que está dentro de nosotros es la semilla de Dios. La naturaleza de Dios es incorruptible. Pero si nosotros nos corrompemos, ¿qué hace Dios? El Espíritu Santo se va. ¿El Espíritu Santo se contamina? ¿Se corrompe? No. ¿Quién se corrompe y se contamina? Nosotros. Y al momento de contaminado, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se va. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, ¿hay salvación? Bueno, hay gente que dice que la salvación no se pierde porque esta herencia es incorruptible, es inmarchitable, que es algo que no se destruye, por lo que dice asartos del griego. Pero, y dicen, si la salvación se pierde, ¿por cuántos pecados yo tengo que perder la salvación? Estoy escuchando algunos hace un tiempo. Quería escuchar algo más de estos días, pero estamos sin internet, así que quería armar una cosita un poco más completa, pero no pude buscar más información, así que nos limitamos a lo que dice la Biblia y bueno, a lo que Dios ha preparado y lo que hemos traído ya en otras ocasiones, ¿no? Pero yo quería traer algunos referentes para que ustedes después lo miren en internet. De algunos, por ejemplo, Alducín, ¿cómo se llama, Ricardo? Armando Alducín, un predicador de predicadores, un conferencista a nivel internacional, y dice que la salvación no se pierde, y que si la salvación se pierde, ¿por cuántos pecados tenemos que cometer para perder la salvación? El cristiano peca, ¿o no? Pero es diferente a aquellos que practican el pecado. El que peca no pierde la salvación porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿o no? Pero el que peca deliberadamente, ¿qué quiere decir? Que la naturaleza de Dios no está en él. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. La palabra practica es una palabra griega poieio, y poieo significa el que fabrica. O sea que el que está fabricando el pecado, o sea que ya lo hace, hermano, por una manera, por inercia, no es hijo de Dios. ¿Cuántos dicen lo de Dios? Cree serlo, pero no es. Te oyen algunos que salen de la iglesia y se van a adulterar, se van a fornicar, se van al casino, se van a tomar, se van a robar. En la iglesia son hijos de Dios, después se arrepienten, son hijos de Dios. No, no son hijos de Dios. El hijo de Dios cae en pecado, no lo fabrica. El que no es hijo de Dios se deleita en el pecado. Quiere decir que está en el pecado, no sale del pecado y vive en el pecado y no le entra bala, y pecado, le da lo mismo que sí, le da lo mismo que no. Dicen ser hijos de Dios, pero están practicando el pecado. ¿Por qué? Porque lo hicieron ayer, lo hicieron anteayer, lo están haciendo hoy, lo van a hacer mañana. Lo siguen haciendo, no salen de esa situación. Entonces, esos no
fueron engendrados de lo alto. Ya la naturaleza de Dios no está en ellos. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Bueno, ahora, acá nosotros vamos a ver algunos aspectos, hermanos, de lo que aconteció con este hombre llamado Nicodemo. Nicodemo no sabía a ciencia cierta todavía lo que significaba nacer de nuevo. Hoy los cristianos tampoco no saben lo que es nacer de nuevo. Yo conozco personas, hermanos, yo conozco cristianos que te hablan de la Biblia, a donde te encuentran te recitan pasajes bíblicos, pero están en pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Será que el conocerse la Biblia de memoria lo hace hijo de Dios? ¿Qué te hace hijo de Dios? Cuando nos volvemos de allá hacia acá, le damos la espalda al pecado y caminamos hacia Dios. ¿Por qué? Porque oímos la palabra, que la palabra dijo que a Dios el pecado no le agrada. Creímos en que Jesús murió en la cruz del Calvario para limpiarnos de todos nuestros pecados, borrar todas nuestras maldades e iniquidades. Nos arrepentimos, tenemos un cambio de mente, comenzamos ya a manifestar la moralidad de Dios y nos convertimos. Somos engendrados de lo alto porque Dios ha puesto su semilla, su naturaleza en nosotros y comenzamos a caminar en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Una persona en la iglesia hoy no lo entiende, hermano. Hoy todos dicen, sí, yo soy cristiano. Cuando usted empieza a tocar estos aspectos, se dan cuenta que todavía estamos ahí en el ABC. ¿Cuántos dicen amén? Todavía ni han empezado. Ahora, vamos acá nuevamente al Evangelio según San Juan. Estábamos ahí en el capítulo 3. Y vamos al versículo 3 nuevamente. Y dice, le respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso puede entrar acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo estaba nacer de nuevo. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Jesús le dice, si te hablo acerca de las cosas terrenales, ¿no entendés? ¿Cómo pretendés que te hable de las espirituales y entiendas? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Traemos esta enseñanza nuevamente porque si ya le hemos hablado en cuanto a todos los aspectos de las cosas terrenales y le hemos reconvenido varias veces acerca de estos temas en cuanto a las cosas espirituales y no entienden, han llegado a ser tales, dijo el apóstol Pablo, que a veces cuesta tratar de volver a explicar sobre lo ya explicado para que puedan entender. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted va y le pregunta a una partera, ¿cómo hace cuando nace el bebé? Bueno, mirá, el bebé se sienta, pone primera y sale. Y usted ya tiene 5 hijos. Y después del 5.º hijo, cuando van a nacer el 6.º, le pregunta a la partera, ¿cómo hacen los bebés para nacer? ¿Qué le va a decir la partera? ¿Ayer? ¿Cuánto hace que venimos tocando estos aspectos de la palabra de Dios? Pero sin embargo, sobre estos aspectos ya expuestos en otras oportunidades, en varias series, en varias enseñanzas que han durado algunas hasta 3 meses, cada serie, y no han entendido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Hay que empezar, hermanos, a escudriñar la palabra de Dios. Usted no se quede con lo que a usted le parece o con lo que escuchó. Vaya continuamente la palabra para que el conocimiento sea más amplio y que usted pueda empezar a madurar. Vaya al ciber, ahí en el ciber está todo ahora, por eso me tomé este trabajo, hermano, para que ustedes puedan entender todo. Y el que por ahí no quiera anotar, que lo ponga en su casa y escuche, y por ahí puede ser que le entre. ¿Cuánto dice gloria? Porque a través del oír viene la fe. ¿Va entendiendo?
Entonces, Nicodemo era un teólogo. Nicodemo era un sacerdote. Nicodemo enseñaba la ley y los profetas. Pero conociendo tanto las Escrituras y habiendo estudiado tanto las Escrituras, él mismo era un ignorante, escuche bien, siendo un sumo sacerdote, siendo no un sumo sacerdote, sino que era un sacerdote, no era sumo sacerdote, era un ignorante en cuanto a los aspectos espirituales que reflejaban las Escrituras a través de Moisés y los profetas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Era un ignorante en todo aquello que refería a la vida de Dios. Él conocía toda la Escritura, sí, pero no conocía nada de Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué dice Nicodemo? Le pregunta cosas a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Y ya con el tiempo que ha pasado, hermano, en el puesto de eminencia que tiene como dignatario de la sinagoga, como partícipe de la corte, de la Suprema Corte del Sanedrín de los judíos, él tendría que ser un experto en cuanto a las cosas espirituales. Sin embargo, seguía siendo, gloria a Dios, un ignorante. Jesús le dice, después de tantos años, después de tantas cosas que estudiaste, ya deberías saber, sin embargo no sabes nada. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, este asunto de la regeneración espiritual, porque estamos hablando de la regeneración, es una regeneración espiritual que Dios hace, hermanos, no apareció, no salió a la luz en el tiempo de Jesús, sino que fue predicho y hablado por los siervos de Dios, por los profetas en el Antiguo Testamento. Y en Jesucristo, ¿qué pasó con Jesucristo? En Jesucristo se vino a cumplir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, esta necesidad de nacer de nuevo se reveló a través de los profetas y se hizo realidad en Jesucristo. Y de Jesucristo en adelante, ahí tenemos esta posibilidad de poder ser engendrados de lo alto. Antes de Jesucristo, en todo el Antiguo Testamento, no hay absolutamente nadie, hermano, que haya podido ser verdaderamente espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es imposible. Porque para ser espiritual tenemos que haber nacido de Dios. Tenemos que ser regenerados. Tiene que haber ese proceso interno del nuevo nacimiento para poder empezar a entender y a discernir cuáles son las cosas espirituales. Nosotros hablamos de las cosas espirituales y yo sé que ustedes, bueno, entienden. Hay otro que ustedes hablan de las cosas espirituales, no entienden. ¿De qué entienden ellos? Ellos declaran, decretan, gritan y hacen esto y hacen aquello y hacen cosas que a ellos les parece que está bien y que a través de ellas pueden alcanzar el favor de Dios, pero no tienen, gloria a Dios, absolutamente ninguna influencia en cuanto a los apetitos de la carne. Sin embargo, cuando somos espirituales sí podemos presentar una batalla a la carne, podemos vencer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25. ¿Encontraron? 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Ya estaba anunciado. Fíjese qué tremendo, ¿no? Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? ¿Qué es eso? La regeneración. Ya visto a través de los profetas. Y cuando somos regenerados, que hemos nacido de nuevo, fuimos engendrados de lo alto, ya Dios puso la semilla de su naturaleza en nosotros, ya tenemos la capacidad, hermano, que tuvo Jesús, ¿de qué?
¿Qué dice ahí abajo? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y ¿qué más? Y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y ¿qué más? Que los pongas por obra. ¿Por qué usted no puede? Los que no pueden guardar la palabra, ¿por qué no pueden? Porque todavía no han nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen gloria? Cualquiera que me diga que nació de nuevo y no puede guardar la palabra, no sabe lo que dice. ¿Cuántos dicen gloria? Como dijo el apóstol, a Jesucristo no le han visto ni le han conocido. Entonces, una persona, hermano, que nace de nuevo, es aquella persona que viene a Jesús con un corazón humillado para obedecerlo en todos sus preceptos. Es una persona, hermanos, que se compromete día a día con Dios, porque se compromete de verdad, no a medio. ¿Cuántos dicen amén? Nadie que no se comprometa de verdad con el Señor puede decir que ha nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo, directamente lo primero que hace es tomar un compromiso vivo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Conocen a Cristo y a los 15 o 20 días están medio ya ahí, empezando a caminar en fe, y empiezan a prometer, y empiezan a prometer, y empiezan a prometer, y empiezan a prometer, pero después, hermanos, no toman un compromiso con Dios, no entienden las cosas espirituales, siguen viviendo conforme a los designios del mundo, nunca han nacido de nuevo. Pero muchos dicen, yo le pedí una casa y Dios me dio, ¿y por qué no te la va a dar? Al impío se la da. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Los impíos no tienen riqueza? ¿Quién se las dio? ¿O el diablo? A los que tienen lujos, ¿quién se los da? ¿El diablo? La Biblia, ¿qué dice? Del diablo es la plata y el oro. ¿De quién es la plata y el oro? De Dios. Y hay muchas personas que me dicen, no, pero yo estoy un súper cristiano porque Dios me dio esto. Preguntarle a los mundanos, ¿también le da? ¿O no? ¿Le da o no le da? Ah, porque a mí me sanó de cáncer. Hay cristianos mundanos que se sanan de cáncer también, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia? Decir que porque yo alcancé esto de parte de Dios, nací de nuevo. Porque Dios me dio esto, soy cristiano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que el recibir algo de parte de Dios es un parámetro para nosotros decir, ¿soy cristiano? No. Se callaron todos. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿no? Yo le pido muchas cosas a Dios y Dios no me da. Entonces no soy cristiano. A lo que le da soy cristiano y a lo que no nos da no somos. Qué tremendo, ¿no? Mira como que diferencia el evangelio que se predica. Nicodemo no entendía nada, pero era el sumo sacerdote. Y cuando Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo hizo, ¿cómo hago? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Hay un pastor que anda malo conmigo por ahí porque yo le dije a una persona que hay una iglesia que está llena de pecado. Dije a este pastor que me va a venir a hablar conmigo. Y a él le voy a decir 3 o 4 cositas más. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No entiende las cosas espirituales, hermano. El pecado no puede estar en la iglesia, el pecado no puede estar en el altar. No puede haber corrupción, no puede haber robo, fraude, adulterio, fornicación, no puede haber esas cosas en las cosas santas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? De aquel lado, bueno, si no cambian es problema suyo, pero de este lado ya tenemos una responsabilidad con Dios. Y hay gente que no entiende esas cosas. ¿Y por qué no entiende esas cosas? Como este pastor, no voy a decir el nombre porque esto va a subir al internet, ¿no? Pastor conocido acá en Corrientes. Yo ya la otra vez, ya cuando pasé lo vi al hijo, parecía un cucucito y dije, Elías, 18 años, me viene así y sacó el boleto para Laguna Brava. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo un siervo de Dios puede permitir eso? Ayer era que hacía calor, paso viniendo al lado y veo una pelopinchón dentro de la iglesia. Quiere decir que antes del culto la desagotan.
Cuando termina el culto la pueden cargar de vuelta para mañana. Ahí adentro tiran sidra, descorchan sidra, ahí adentro están de fiesta, ahí adentro honran a Dios. ¿Será? ¿Y por qué no entienden? No han nacido de nuevo. No conocen a Dios, no le han visto, no tienen ni la... Están como el ciego del domingo. Mira la mente atrofiada. Todo atrofiado, hermano. La mente, los miembros, todo, completamente atrofiado. Hoy la gente se queda con la palabra de Dios y ya está. Y listo. Mientras haya gente en la iglesia, lo demás no importa. Que vengan como vengan, que hagan lo que hagan. ¿Saben por qué los chicos están afuera? No porque hace calor, sino porque molestan. Hace calor, por lo tanto es algo que molesta. Nosotros no podemos desarrollar una reunión grata a Dios con los chicos molestando. Afuera no molestan a nadie, no molestan a la hermana que lo está cuidando. Pero acá adentro no molestan. Sin embargo, la iglesia que usted entra es un kindergarten. Hay iglesia que acá adelante se está predicando a Dios, la palabra de Dios. En la mitad de las bancas están haciendo cualquier cosa con los mensajes de texto y en el fondo venden ropa, venden bombachita, venden celulares, venden golosinas, tienen el puesto de venta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué hacen esto? Porque no les ha amanecido, como decía la palabra de Dios, el día domingo. No les amaneció. No les amaneció. Yo conozco personas, hermanos, cristianos, que me sacan, pero me sacan de mi encuadre, de mi casilla, de mi paciencia, me sacan. Con mucha delicadeza a veces, pero los pongo en su carril, no entienden. Son chismosos, ¡ay, por Dios! El diablo lo ve y corre. Y a veces le digo, usted así se está por ir al infierno. Sí, yo ya sé. Saben que se están por ir al infierno, no les importa. Siguen viviendo de la misma manera. Hablan de Cristo. Y cuando la gente los ve, corre la gente de ellos. Corre, cuando los ve se apuran, doblan por otro lado. Y ellos dicen que son cristianos, tienen años en la iglesia, nunca han nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se quedaron en el ABC. Son chicos. Se quedaron ahí con el primer paso y ahí quedaron. Y de ahí no crecieron. Dios nos llamó a nosotros a madurar. Nacimos, crecemos y nos vamos desarrollando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto del nuevo nacimiento y este derramamiento del Espíritu ya fue profetizado en el Antiguo Testamento y en Cristo se hizo realidad. Hoy tenemos esa bendición. Dice la carta a los Hebreos que los otros, los antiguos, lo miraron de lejos. Hoy nosotros somos partícipes de esas cosas. Y cuando habla de las cosas incorruptibles, está hablando de las cosas espirituales. La herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Somos coherederos y coherederos en Cristo, según dice apóstol Pablo. Pero ¿cuál es la herencia, hermanos? Es espiritual. No que vamos a tener las casas, los coches, las 4x4 porque yo tengo una herencia. No, la herencia es espiritual. Viene con la semilla de la nueva naturaleza, para que de a poco nosotros vayamos reproduciendo la moralidad de Dios, reflejada en los 10 mandamientos. De Jesús en adelante, compromiso más grande, porque ya no tenemos 10 mandamientos, hay 11. ¿Sabían que hay 11 ahora? ¿Cuál es el 11º mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que más cuesta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Ahora, cuando nosotros, hermanos, nacemos de nuevo, venimos a Jesús con un corazón sincero. Escuche bien. Atesorando la palabra, no sacando que sí, que no. Atesoramos toda la palabra, gloria a Dios, y esto nos lleva a que día a día nosotros tengamos un compromiso más firme con Dios. Si nosotros, hermanos, no podemos comprometernos con el Señor es porque no somos de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A lo mejor somos hijos de la verdulera, del panadero, del sodero, pero no somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo me detengo un segundito nada más en esta noche?
Gloria a Dios.